Un recorrido por la historia, la tradición, la cultura y el patrimonio. Personajes, arquitectura, lugares y herencias ancestrales. Música, arte, costumbres religiosas y grandes recuerdos. Esto es Historias de mi pueblo. Bienvenidos. Bienvenidos una vez más a nuestro programa Historias de mi pueblo. En la tarde de hoy les traemos el especial de los Hermanos Contemplativos del Carmelo, ubicado en el municipio de Girardota, en la vereda Juan Cojo. Es un lugar donde usted puede encontrar paz, calma y mucha tranquilidad para el corazón y para el alma. Bienvenidos. Soy Andrés Jaramillo. En la vida religiosa tenemos un apellido después de tomar hábito, entonces soy Andrés María de San José. Soy de aquí de Girardota, nacido en Girardota y criado en Girardota. Mi familia de tradición aquí en el municipio, y luego de mi proceso inicial de juventud, de adolescencia, de formación académica, recibo el llamado de Dios a una vida consagrada. Inicialmente no fue fácil la aceptación de mi familia en este proceso vocacional, porque pues era un muchacho de Eucaristía dominical, pero no más, entonces no creían que eso era suficiente para que Dios me llamara. Por eso no creyeron mucho en mi vocación y siempre pusieron algunos problemitas y trabas. Pero Dios ganó, la obra de Dios triunfó. Luego de salir del colegio, empecé a estudiar en la universidad por recomendación de ellos, reconociendo que estaba muy joven para tomar una decisión. Entonces les hice caso, me fui a estudiar a la universidad, pero realmente la obediencia duró solamente 2 años, porque no terminé el estudio académico universitario y decidí empezar este proceso. Inicié en una comunidad religiosa tradicional de 500 años en la iglesia, la Orden de los Carmelitas Descalzos. Aquí en Girardota tenemos la rama femenina con las Carmelitas Descalzas. Ellas fueron realmente las que me mostraron un rostro de Dios que me enamoró, que me sedujo, con una vida de oración, con una vida de fraternidad, con una vida de austeridad, con una vida de pobreza. Para mí fue muy significativo ese testimonio y eso fue lo que me movilizó entonces a iniciar un proyecto de vida religiosa en la formación. Bien, estuve viviendo en Medellín, en Bogotá, en Villa de Leyva, porque cada una de las etapas de formación se hacía en una ciudad distinta. Luego de ser ordenado, que me ordenaron aquí en Girardota, muy orgulloso estoy de eso, en la Catedral de Girardota con Monseñor Héctor Salá, que fue obispo de Girardota. Bueno, ya entonces me regalan la ordenación, me ordenan como sacerdote y empiezo a trabajar como carmelita descalzo. Pero el Señor puso en mi corazón, desde que inicié, un deseo de una vida religiosa distinta, con unos énfasis particulares que ahorita se los contaré. Entonces, ya estando como sacerdote, de formador en otros seminarios, propios de la Orden de los Carmelitas Descalzos, empieza un proceso de discernimiento. Ya llevaba entonces 17 años, para irles contando con fechas. Entonces llevaba 17 años y entro en un proceso de discernimiento. ¿Qué es discernir? Es como coincidir mi deseo con la voluntad de Dios. Eso es discernir. Entonces entro en un proceso de discernimiento. Y la clave realmente en un proceso de discernimiento es la obediencia. Cuando uno está bajo los criterios de la obediencia a los superiores, pues uno va coincidiendo con la voluntad de Dios. Les cuento a mis superiores, al superior de los Carmelitas Descalzos, que se llama Provincial,
y le cuento también a Monseñor Guillermo, que ya era el obispo de esta diócesis de Girardota, ese sueño que el Señor estaba poniendo. Los dos lo aprueban, los dos lo apoyan y empiezo ese proceso. Y vamos adelante entonces con esta historia. Continuando con la historia, nos encontramos con que el deseo de este nuevo proyecto fundacional entonces se va gestando en obediencia y sobre todo sentir cómo el Señor me fue regalando en esos 17 años como dos certezas. La primera era la necesidad de la oración en la iglesia y en la humanidad, en la sociedad. Cómo la oración era el pilar, era y es el pilar de toda acción apostólica, de todo proceso de salvación y de conversión. Entonces yo quería una comunidad, o el Señor ponía en mi corazón una comunidad con ese primer pilar, la oración. Y eso es lo que en la iglesia se llama una vida contemplativa. Tenemos un ritmo de oración durante la jornada, tenemos un ritmo de silencio durante la jornada, tenemos un ritmo de soledad durante la jornada. Entonces, ese es el primer pilar, la contemplación. Pero además viene una proyección, que es lo que le ha dado como el plus, como la diferencia, como el punto a nuestro carisma, y es la consolación. Entonces, nosotros hemos querido, desde la acogida, aquí en nuestro monasterio, tenemos una casa de acogida, una hospedería, lo que la gente conoce más como una casa de retiros, que nosotros le hemos dado el nombre de Hospital para el Alma. Porque precisamente en mi ejercicio ministerial me fui dando cuenta de la necesidad de acompañar procesos espirituales, de que hoy la pandemia se llama COVID, pero antes del COVID yo sentía que se llamaba era soledad. La gente con unas realidades de soledad que los llevaba a problemas o enfermedades, incluso mentales, físicas, suicidio. También encontrarme con que el pecado es precisamente la consecuencia de la soledad. Por mi soledad, entonces, empiezan a haber una cantidad de factores que amenazan la salvación. Desde ahí, entonces, fui descubriendo y concluyendo, y el Señor fue poniendo en mi corazón la necesidad del acompañamiento, de la consolación, de generar un espacio de escucha, de formación, y una palabra que me gusta mucho, de ser sombra. Hoy la gente está muy a la intemperie. A la intemperie quiere decir que está a medio sol, que está a media calle, que está en unas realidades de abandono. Y qué tan importante tener lugares teológicos, sombra, cobijo, que a uno lo arropen. Entonces esta casa es eso, es un lugar de acogida que hace sombra. ¿Qué es hacer sombra? Que la gente viene y ora con nosotros, eso es hacer sombra. Que la gente viene y come con nosotros, eso es hacer sombra. Que la gente viene y es escuchada, que tiene un referente de cómo seguir a Jesús, y esa es la sombra. Entonces surge el segundo gran pilar de nuestra vida, la consolación. Entonces tenemos la contemplación como el ejercicio de oración y la consolación como el ejercicio apostólico. Y desde ahí esta casa, que está ubicada en Juan Cojo, en una vereda de Girardota, en las alturas de Girardota, donde podemos tener un paisaje hermoso. Una vez vino un huésped y nos decía, es que ustedes son privilegiados en esta ciudad de Girardota, estar amurallados de montañas. Decía, incluso, me gustó mucho, si yo tomara pastillas para la depresión, con este paisaje lo dejaría. Los girardotanos tenemos un tesoro y son precisamente nuestras montañas, estos paisajes. Y estamos ubicados en una de las montañas de Girardota, donde el paisaje inspira la contemplación, inspira también la comunión con el Creador. Entonces este sueño se sintetiza en una nueva comunidad religiosa. Entonces esto se volvió una revolución,
porque no fue solamente pensar en un deseo de vida, sino que esto es un aporte también a la Iglesia y a la humanidad con una nueva familia religiosa. Nosotros conocemos familias tradicionales, los jesuitas, los franciscanos, los salesianos, y esas familias religiosas tienen un carisma, que es una forma de vivir el Evangelio. El Señor está poniendo en esta nueva comunidad también un nuevo carisma, una nueva forma de vivir el Evangelio. Entonces aquí se está gestando este proyecto y una nueva familia religiosa. Entonces Girardota está siendo testigo precisamente de ese paso del Espíritu Santo por la historia, como lo fue Jericó con la Madre Laura en esos inicios, pues guardando obviamente las proporciones en peso y en santidad. Bueno, entonces nosotros a nuestro municipio, a nuestros hermanos de Girardota y de sus alrededores, les ofrecemos varios espacios, precisamente para ejercer ese carisma de la consolación. Lo primero y más importante es la celebración eucarística. Tenemos de martes a viernes Eucaristía a las 7:30 de la mañana. Tenemos también los sábados a las 4 de la tarde. Y tenemos los domingos a las 12 del mediodía. Es muy especial porque los sábados y los domingos tenemos ventas propias del monasterio. Aquí hacemos pan, aquí hacemos almuerzos, aquí hacemos unas deliciosas tortas. Aquí, bueno, hay una oferta gastronómica importante. Entonces no solamente es el alimento espiritual, sino también el alimento corporal, que también es seductor. Y también trae a mucha gente por las empanadas. Bueno, tenemos ya como nuestros platos típicos. Eso a nivel de Eucaristías. Tenemos también algo muy bonito que la gente disfruta mucho y es el acompañamiento espiritual. Entonces nos piden cita a través de nuestras redes sociales o nuestro WhatsApp. Nos piden cita y uno de los hermanos acompaña en dirección espiritual esa realidad que está viviendo la persona. También tenemos una hospedería, en este momento estamos en ella, y ofrecemos espacios de retiro espiritual, grupal o personal. Cuando las almas quieren un tiempo de silencio y de soledad, pues vienen acá a vivir unos días con nosotros. Y cuando son un grupo, entonces ya también vienen con una modalidad de acompañamiento a través de charlas, a través de espacios de reflexión que van favoreciendo entonces ese retiro espiritual. Sobre todo, nosotros aquí tenemos también, dentro de esto que les estoy contando a nivel de proyección, tenemos este lugar que se convierte también para muchos en un lugar de paso. Entonces la gente viene un rato de oración, la gente pasa por acá y se queda en las bancas de afuera, y es un espacio a salvo. Es muy bonito porque a veces hemos visto parejas en el jardín sentados planeando la vida o solucionando un problema. Entonces ahí llegamos nosotros con alguna chocolatina, con algún cafecito, porque nos alegra mucho que este sea un espacio que la gente frecuente para o tomar las mejores decisiones o enderezar lo que no está derecho o iluminar el camino. Entonces, con frecuencia es un lugar que los vecinos vienen, pasan y se quedan. Alquiler de disfraces Girardota para adultos, niños y mascotas para que hagas tu fantasía una realidad. Estamos ubicados en la calle del Rin, carrera 15, número 707, o escríbenos al WhatsApp 314-822-1758. Encuéntranos en Instagram como @alquiler-disfraces-Girardota. Te esperamos. Bueno, les voy a contar como las dos grandes como anécdotas para que esta comunidad tuviera como estos énfasis que les estoy contando. La primera, resulta que yo ya estaba como sacerdote y un muchacho que iba a la Eucaristía, yo vivía en Bogotá,
tuvo una tragedia familiar. Yo realmente al muchacho lo veía en la Eucaristía, pero no teníamos un vínculo directo. Resulta que por un problema psiquiátrico de su hermano, mató a la mamá, justo el día de la madre. O sea, fue una situación, una tragedia. Este muchacho no tuvo a quién más llamar, sino al padre, al sacerdote, donde él iba a la Eucaristía. Cuando yo le contesté la llamada, pues él me narró la historia y para mí fue muy complejo pensar que este muchacho no tenía a nadie más que llamar, que no era realmente el más cercano, pero era su referente. Entonces, bueno, acompañamos ese proceso de llegada, de duelo, pero muy complejo saber que después de la Eucaristía de las exequias, yo no lo podía volver a mandar a la casa donde fue toda la tragedia. Pero yo decía, ¿y entonces este muchacho para dónde se va o quién lo va a acompañar? Y decidí llevármelo para el seminario donde yo vivía, pero eso no es usual. Entonces yo ahí fue que empecé a descubrir la necesidad de estos hospitales para el alma, que este muchacho hubiera tenido un refugio para vivir semejante tragedia, unos hermanos que le acompañaran esa situación que estaba viviendo. Yo dije, realmente la iglesia necesita estos lugares, estos hospitales, estos espacios. Entonces él fue uno de esos inspiradores de que esta casa naciera. Esa tragedia dio vida y ese momento tan oscuro ha traído mucha luz a muchas personas. Para mí era muy difícil cuando yo me sentaba en el templo, en el confesionario, que es esa cajita, donde uno se sienta y abre una ventanita y abre otra ventanita a confesar. Porque realmente la gente se confiesa de sus pecados, pero también confiesa sus dolores. Entonces uno siente una brecha gigante entre la persona que está arrodillada, la ventanita y el instrumento que Dios tiene, que es el sacerdote. Pero yo los tenía que, voy a usar una palabra muy fuerte, pero es literal, que despachar muy rápido. ¿Y por qué los tenía que despachar? Pues porque tenía una fila. Entonces cuando se sentaba alguien con un dolor, un joven con una realidad que solo se la estaba confiando al sacerdote, yo decía, este proceso tiene que ser distinto. Y empecé a sentir la necesidad de que las confesiones duraran fácilmente un día. Entonces empecé a sentir la necesidad de que los procesos de acompañamiento a través de la confesión fueran más largos. Entonces eso también inspiró, como segunda anécdota, esta casa. Porque entonces aquí las personas llaman a pedir una cita y si tienen tiempo, eso se vuelve un retiro espiritual, donde inicia compartiendo su situación, su dolor, donde se va a un rato de soledad. Aquí tenemos unas casitas que se llaman casas de consolación y pasan ahí un rato. Pueden ser con Jesús Eucaristía en una ermita. Ermita es una pequeña capillita para una sola persona. Entonces van, están un rato de oración mientras que se reflexiona lo que se confesó o lo que se compartió. Luego se retoma y se redirecciona la vida. Vuelven nuevamente a estar otro rato para rumiar, interiorizar y finalmente se dan las pautas con la bendición, la absolución y el deseo de enmienda. Entonces yo ya ahí quedo satisfecho de saber que tuvimos un proceso y no solamente un momento. Creo profundamente en la gracia de la absolución, pero también creo en los procesos de reconciliación y de acompañamiento. Entonces son dos pequeñas anécdotas que inspiran como este carisma precisamente para la acogida y para el acompañamiento. Muy bien, nos ubicamos en este momento aquí donde está la primera piedra física. Resulta que nosotros cuando fuimos a iniciar, que iniciamos el 25 de enero del 2014 y pusimos la primera piedra en mayo, no quisimos poner como una piedra o hacer una inscripción en una piedra, sino poner la imagen de Jesús.
que está a la entrada del monasterio. Entonces pusimos ahí la imagen, Monseñor Guillermo hizo la bendición, tuvimos la Santa Misa en el lote y luego que se empezó a hacer el movimiento de tierra, apareció justo en ese lugar la primera piedra. Esta casa se llama Fraternidad Sagrado Corazón, porque precisamente queremos darle paredes al corazón de Jesús, ponerle techo al corazón de Jesús. Que las personas digan, estoy en el corazón de Jesús, ¿cierto? Fraternidad Sagrado Corazón. Estoy en el Sagrado Corazón. Y fue muy especial porque entonces se hizo el movimiento de tierra donde se puso esa imagen de Jesús y apareció una piedra que en fe tiene una forma de corazón. Del corazón no que se dibuja pues en una esquelita, pero sí del corazón como órgano del cuerpo. Entonces eso para nosotros fue muy significativo, esa primera piedra, literalmente. ¿Cómo hemos construido nosotros esta obra? Primero, somos profetas de la providencia de Dios. Hoy la gente no cree en la providencia de Dios, hoy la gente no cree que Dios sale al encuentro de nuestra necesidad. La gente cree que sus fuerzas son las que obtienen los resultados y Dios es el que sale a nuestro encuentro y es el que provee. Nosotros lo hemos vivido así. La persona que tiene una cajita de huevos nos ha traído esa cajita de huevos. La persona que tiene el anillo de su matrimonio y se lo ha querido donar a una obra, nos lo ha traído. La persona que tiene un televisor de segunda, nos lo ha traído. Entonces ha sido muy bonito cómo el Señor ha ido construyendo. Hemos tenido también, como les decía, unos momentos importantes de bazares, de actividades recreativas, de espacios de formación, donde hemos también tenido algunos recursos. Hemos aplicado a unas fundaciones del extranjero que también ayudan en construcciones de templos y todo eso ha sumado. Cuando uno está en el Señor nada resta, todo suma. Entonces la obra hoy es una obra significativa, tiene habitaciones para 30 personas, tenemos el templo, tenemos unos talleres en los que nosotros también, en esos talleres, precisamente elaboramos nuestras manualidades. Entonces tenemos panadería, tenemos un taller de velas, tenemos también dentro de nuestro monasterio un taller de pintura en distintas técnicas, tenemos también, hay un hermano que es nuestro sastre, entonces tenemos sastrería también dentro del monasterio y tenemos un pequeño almacén o una tienda religiosa, donde queremos con el tiempo que cada vez tenga más productos hechos por nosotros y no los comerciales que uno encontraría en cualquier almacén pues, del centro. Aquí vamos a ir dando como una línea que usted encuentre como lo exclusivo, como lo propio del monasterio. Tenemos unas galletas deliciosas, unos muffins y no les puedo contar más porque se me antojan. Pero los invito a que vengan al monasterio y ahí encontrarán pues toda nuestra oferta espiritual, toda nuestra oferta también los fines de semana, en semana, de los productos hechos en oración, como es nuestro lema, porque todo lo hacemos en oración. Les decía, esta es una comunidad religiosa. Aquí nosotros tenemos en este momento 20 monjes. Es muy esperanzador saber que mientras la iglesia está hablando de crisis de vocaciones, yo no digo que hay una crisis de vocaciones, sino que hay una crisis de respuestas, porque el Señor llama y el Señor sigue llamando y el proyecto de Jesús es fascinante. Solamente les digo que Él es el único que tiene palabras de vida eterna. Cuando el mundo tiene palabras que nos confunden y que nos engañan, las de Jesús son de vida. Entonces la propuesta de Jesús es una propuesta fascinante. Nosotros como consagrados tenemos abiertas nuestras puertas a todos los que vayan sintiendo ese toque y ese llamado de Jesús a ser otro Cristo aquí en la tierra y a construir el reino de Dios.
Por eso vienen muchachos, tenemos muchachos de distintas partes, incluso de otros países. Hemos tenido hermanos de Chile, de Argentina, de Perú, de México, de Guatemala, espero que no se me olvide ninguno, y también de distintas ciudades de Colombia. Aquí esto es una riqueza cultural. Tenemos hermanos de Boyacá, del Valle, tenemos hermanos del Quindío, de Antioquia, por supuesto, tenemos costeños, también tenemos hermanos de Manizales, de Nariño, en fin. Esta es una riqueza también que se vuelve para la comunidad y para la proyección un tesoro. Entonces, acá tenemos las etapas de formación. Ahorita la tecnología nos favorece la formación también académica, donde los muchachos tienen su formación superior, también con algunas universidades, porque al ser monjes, nuestros procesos formativos son al interior de la comunidad. Entonces tenemos distintas etapas de formación, inician con el candidatado, luego el aspirantado, postulantado, noviciado, que es cuando se recibe el hábito, y finalmente el juniorado, que es cuando se hace la etapa final de formación para terminar con los votos religiosos para toda la vida. Es lo que nosotros llamaríamos el matrimonio espiritual con Jesús y con su iglesia. Esta casa se abre entonces para ser también un lugar donde ustedes sientan el deseo de venir a Girardota, el deseo de conocer los tesoros que esconde este valle de Aburrá, este rincón del norte, para que reconozcamos todos que el Señor está obrando, que la semilla está cayendo y que aquí nosotros tenemos también alternativas turísticas diferentes. Y hoy sí que es cierto que hay una propuesta de turismo religioso, no solamente en una peregrinación al Señor caído, que es nuestro mejor vecino, el que nos llena de orgullo a los girardotanos, sino también a nivel mundial, los monasterios, los lugares de oración, los lugares de silencio, como otras alternativas distintas. Yo creo que la gente está cansada de un turismo que agote, que agite, que canse más de lo que yo vengo cuando elijo un destino turístico. Entonces hoy hay un turismo religioso muy atractivo, hoy hay una propuesta y una necesidad como de contemplación, de silencio, de soledad. Entonces bueno, aquí está nuestro monasterio, aquí está esta casa de carmelitas contemplativos, ofreciéndoles una acogida fraterna, cálida y llena de misterio. Nuestro WhatsApp es el 312-663-6577. Y nuestras redes sociales, estamos pues en Instagram, en YouTube, en Facebook, nos buscan como Carmelitas Contemplativos. Que Dios los bendiga, y tenemos una tradición como carmelitas, hijos de la Virgen del Carmen, y es precisamente dar la bendición con nuestro escapulario. Esta parte del hábito, que es la parte suelta, se llama escapulario, lo que las personas llevan en el cuello como un signo de protección de la Santísima Virgen María, como un signo de defensa también del peligro. Es un pedacito del hábito. Entonces nosotros lo llevamos de este tamaño, las personas lo llevan en pequeñito. Y es la tradición de darles la bendición con el escapulario. Entonces los bendigo a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a Girardota. Conocer un poco más de la historia de los hermanos contemplativos del Carmelo a través de todo lo que nos habló el Padre Andrés nos deja grandes enseñanzas, además de saber que es un lugar que deja sombra, es un lugar de acompañamiento, de regocijo, de consolación. Es el hospital para el alma del municipio de Girardota, para todas las personas que quieran venir a conocerlo y a llenarse de toda la belleza y la grandeza que tiene este lugar para cada uno de ustedes. Los esperamos dentro de 8 días en un programa más de Historias de mi Pueblo.